Se llama centroide al punto donde se produce la intersección de las medianas, que forman parte de un triángulo. Cabe recordar que una mediana es una recta que se traza desde un vértice de la figura hasta el punto que está en el medio del lado opuesto. Si una recta lo atraviesa, queda dividida en dos segmentos de idéntico momento respecto a la recta en cuestión. En el caso de los triángulos, polígonos que representan tres lados y tres ángulos. En el momento que se menciona un centroide, también cabe recalcar que toma protagonismo la inercia de las áreas, el teorema de los ejes paralelos. Centro de gravedad es el centro de simetría de masa, donde se intersectan los planos sagital, frontal y horizontal. En dicho punto se aplica la resultante de las fuerzas gravitatorias que ejercen su efecto en un cuerpo. Es un punto imaginario de aplicación de la resultante y de todas las fuerzas de gravedad que actúan sobre las distintas porciones materiales de un cuerpo, de tal forma que en el momento respecto a cualquier punto de esta resultante, aplica en el centro de gravedad en el mismo que el producido por los pesos de todas las masas materiales que constituyen dicho cuerpo. El centro de masa representa el punto en el que suponemos que se concentra toda la masa del sistema para su estudio. Es el centro de simetría de distribución de un sistema de partículas. Es el punto que tenemos que estudiar cuando en un lugar de una partícula puntual tenemos un cuerpo real formada por varias de ellas. La fuerza de gravedad es la fuerza física que ejerce la masa del planeta sobre los objetos que se hallan dentro de su campo gravitatorio. De esta manera, la gravedad representa el peso de un cuerpo. Afecta el movimiento, ya que puede conseguir que un cuerpo se ponga en funcionamiento, se detenga e incluso modifique su movimiento. También se encarga de frenar los objetos o cuerpos que se lancen hacia arriba, tanto como acelera todos los cuerpos que se mueven hacia abajo. La figura A, el centroide lineal. La figura se puede asemejar a un marco por la falta de la línea base. Se puede encontrar coordenadas de un cuerpo de grosor despreciable considerando que este es abidimensional. El centroide en este caso puede encontrarse a la mitad de la figura siendo desconocida la medida de la altura. Este centroide lineal puede considerarse también longitud de distancia. La figura B, que es el centroide de área, es una figura que es de dos dimensiones. En este el centroide se puede encontrar a mitad de la base o a mitad de la altura. Y así se puede encontrar longitudes, áreas y coordenadas. Las áreas corresponden al centroide. La figura C es una centroide de volumen. Es una figura tridimensional. Esta no solo posee base y altura, posee lo que es profundidad. Y así tendremos lo que son unidades cúbicas de longitud. La figura de ella es un centroide de cargas distribuidas. Se puede obtener fuerzas equivalentes, pero estas fuerzas se obtienen por el cálculo del área de la figura correspondiente, como en este caso se obtiene mediante la base por la altura. La altura es la magnitud y la base es una distancia x. El cálculo de fuerza puntual equivalente sería el resultado de W por x. Tener una fuerza puntual equivalente a que x se señale en un punto específico viene siendo diferencial de x. La fuerza equivalente será igual a la integral de W por diferencial de x. Si la fuerza equivalente es igual al área, el área la podemos igualar con la integral de W por diferencial de x. También se puede encontrar una relación para la diferencial de área. Si queremos conocer la diferencial de área, a lo largo de la fuerza puntual se tiene que relacionar con diferencial de A es igual a la integral de W
por la diferencial de x. Al diferenciar la integral de área, obtenemos área. Así tenemos en cuenta que el momento es igual a la fuerza por distancia. Aquí estamos denominando la distancia por una letra x que representa la distancia. La fuerza puntual la podemos incluir en la expresión de centroide lineal. En lugar de tener fuerza por distancia, el momento sería a la integral diferencial de área por x. Y luego pasaríamos x antes de la diferencial de área. Concentrándonos en coordenadas de centroide, hay que despejar el momento dividido entre la fuerza. Si estamos intentando de encontrar coordenadas de centroide de área, lo que se puede hacer es sustituir su expresión equivalente en términos de diferencial de área. Significa que tendremos que x es igual al momento o su equivalente integral de x diferencial de área. Luego sustituimos la fuerza. Para obtener centroide de línea y de volumen, para denotarlo tendríamos que sustituir diferencial de área por diferencial de línea, representado por una L, y diferencial de volumen, denotado por una V. Hola, mi nombre es Freddy Isaac Sarabia Guevara y hoy les hablaré sobre la resolución de ejercicios del capítulo 5, algunos ejercicios del capítulo 5 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros de Beatty Johnston. El ejercicio 5.1 nos dice: localiza el centroide del área plana que se muestra a continuación. Nos muestra una figura que tiene los siguientes diámetros: 300 milímetros de grosor, un ancho de 240, una altura de 300, y podemos ver que el grosor siempre se mantiene en 330 milímetros. Lo primero que vamos a hacer para resolver este tipo de ejercicios es dividirlo en formas más simples que podamos trabajar, en cuadrados, rectángulos, triángulos, lo que nos convenga mejor. También tenemos que identificar nuestros ejes para trabajarlo más cómodamente. En este caso ya vienen, ya lo trae la imagen, así que no es necesario. Ok, primero dividamos la imagen. Aquí dividimos en imagen 1 y imagen 2. Ok, lo primero que vamos a hacer, el primer paso, va a ser encontrar el área de cada figura. El área de la figura número 1, ¿cómo la vamos a encontrar? Ok, para encontrar el área de un rectángulo o un cuadrado, sabemos que pasa por altura. Entonces tenemos 210 milímetros por 30 milímetros, lo cual nos da como resultado 6300 milímetros cuadrados. El área de la figura número 2 es lo mismo, la base de 30 milímetros por la altura, que es 300 milímetros, nos da un total de 9000 milímetros cuadrados. El segundo paso sería encontrar x barra y y barra de cada figura, o el centroide de cada figura en este caso. Para encontrar x barra y y barra de la figura número 1, lo que tenemos que hacer es el x barra dividir la base entre 2, lo cual nos da x barra igual a 105 milímetros, que es justo el centro en el eje horizontal x. Para encontrar y barra, lo que hacemos es dividir la altura entre 2. Como nuestra altura es 30 milímetros, la dividimos entre 2 y tenemos un total de 15 milímetros. Entonces partimos justo a la mitad en el eje vertical. Y lo mismo en la figura número 2, solo que en x vemos el siguiente cambio, que tenemos la base entre 2 más 210. ¿Por qué más 210? Bueno, como podemos ver, la figura número 1 tiene 210 metros, y si nos vamos a la primera imagen, vemos que tenemos 210 metros antes de encontrar x sub barra. Entonces,
déjeme ver, ok. X barra se encuentra en esta parte de aquí, todo esto, justo aquí en el centro. Entonces, como lo estamos tomando del eje, no podemos decir que son 15 milímetros. Entonces tenemos que sumarle los 210 que hay en esta zona de aquí, más los 15 milímetros. Entonces, nos da un total de 225 milímetros. Ok, para encontrar Y barra, dividimos la altura entre 2. Aquí no hacemos lo mismo porque la figura número 2 no está sobrepuesta en la figura número 1, sino que está sentada en el eje X, así que no es necesario. El tercer paso, elaboramos una tabla para llevar un proceso ordenado y más elaborado. Ok, aquí tenemos los datos que ya hemos sacado, lo que es el área, X barra y Y barra, pero tenemos otros datos que tenemos el área de X barra y el área de Y barra, a X barra o a Y barra, como sea. Ok, lo primero que hacemos al hacer el cuadro es sacar las áreas, luego hacemos la sumatoria de estas áreas, luego sacamos las X barra y los Y barra. Aquí tenemos 105 de la figura número 1, que es esta, que sería aquí el centro. El Y barra sería aquí, la mitad de los 30. La figura número 2, 225, porque dijimos que sería el centro de los 30, que serían los 15, y más la sumatoria de los 210. Y los 150, que sería la mitad de los 300 en este caso. ¿Cómo hacemos para encontrar a X barra? Ok, a X barra lo obtenemos multiplicando 105, o sea, multiplicando el X barra por el área. Entonces tenemos un total de 661.500. Lo mismo hacemos con a Y barra, multiplicamos el Y barra por el área de la figura. Entonces, una vez obteniendo el AX barra y la Y barra de cada figura, hacemos una sumatoria de todo esto para pasar al siguiente paso, que el cuarto paso sería encontrar el centroide de toda la figura. Para encontrar el X barra, lo que se necesita es la sumatoria de el área de X barra sobre la sumatoria total del área. Entonces, tenemos que X barra será igual a 2.686.500 entre 153.000. Tenemos los totales, que X barra sería igual a 175.58 milímetros, igual que en Y barra. Para y encontrar Y barra tenemos que la sumatoria total de la Y tiene que dividirse por la sumatoria total del área. Entonces tenemos aquí los siguientes datos que previamente ya sacamos, ¿verdad? Y tenemos que Y barra es igual a 94.41. Entonces ahora nos preguntamos dónde queda ubicado el centroide de nuestra figura. El centroide de nuestra figura queda ubicado exactamente en este punto, queda fuera de la figura, pero es el eje rotacional que tendría la imagen o tendría la figura en caso de que se tuviera que mover. Continuando, el siguiente ejercicio es el 5.137 del mismo libro. Nos dice que localicemos el centroide del área plana mostrada en la figura. Ok, retomando el ejercicio anterior, nuestro primer paso es subdividir nuestra forma en formas más simples. De esta forma podemos sacar dos triángulos y un rectángulo, como podemos ver a continuación. Luego, después de hacer esto, tenemos que enumerar cada forma para a la hora de hacer el cuadro se nos haga más fácil identificar con qué figura estamos trabajando. De esta forma, el rectángulo grande del centro es el número 1, el triángulo de arriba es el número 2 y el triángulo de abajo es el número 3. Ok, la solución. Elaboramos la tabla para llevar el proceso ordenado
como lo dijimos anteriormente, y procedemos. En la sección 1 tenemos nuestro rectángulo, que para encontrar el área, como todos sabemos, es base por altura. Aquí no nos da la base exacta de nuestro rectángulo, pero la asumimos sumando 54 más 72, lo cual nos da un resultado de 126. Entonces solo es de multiplicar 126 milímetros por 54, lo cual nos da un total de 6804. En el segundo caso, en la segunda figura, que es el triángulo de arriba, tenemos que mide 30 milímetros de alto por una base de 126. Entonces el área de un triángulo lo obtenemos con la fórmula de base por altura entre 2. Ok, entonces tenemos la base de 126 por la altura de 30. Hacemos esta multiplicación y le dividimos entre 2, lo cual nos da un total de 1890. Lo mismo con el triángulo de abajo. El triángulo de abajo tiene una base de 72 milímetros y una altura de 48. Multiplicamos estos dos datos y los dividimos entre 2 para que nos dé un total de 1728. Lo cual luego procedemos a hacer la sumatoria de este total y tenemos que nos da 10.422. Ahora bien, tenemos que encontrar el X barra y el Y barra de cada una de las figuras que tenemos a continuación. El X barra del rectángulo es igual a 9 milímetros. ¿Pero por qué 9 milímetros? Ok, te explico. Sabemos que la base es 126. La mitad de 126 es 63 milímetros. Pero como una parte del rectángulo está en el lado negativo de las X de el plano cartesiano, entonces procedemos a restar estos 54 milímetros que están del otro lado en la segunda área, en el área negativa del plano, y tenemos 54 menos 63, lo cual nos da un 9 positivo del lado positivo de las X. Para encontrar el Y barra es lo mismo, 54 entre 2, y tenemos que la mitad de 54 es 27. Entonces lo ubicamos por esta zona de aquí. Este es el centroide de nuestra figura 1. Ok, procedemos con el centroide de un triángulo. Para encontrar el centroide de un triángulo, lo que se hace es en las X, lo que hacemos es dividir la base no entre 2 sino que entre 3. Dividimos la base entre 3. Si tenemos 126, hacemos aquí el cálculo y tenemos que 126 entre 3 es igual a 42. Pero ¿por qué nuestro X barra es 30? Ok, les explico. Se divide entre 3 partiendo del lado recto, del ángulo recto que tenemos de este triángulo. Entonces, si la tercera parte de todo esto es 42, lo tenemos aquí. Pero como esos 42 no se cuentan hacia aquí, sino que se cuentan hacia este otro lado, hasta el plano, entonces si tenemos 42 y sabemos que este diámetro aquí es de 72, entonces lo que hacemos a continuación es
restar 42 menos 72. Bueno, 70 menos 42, lo cual nos da 30. Hay que tener mucho ojo en esto, porque estos pequeños detalles hacen que se nos compliquen los problemas. Entonces, luego tenemos el y barra. Como les dije, la altura y la base se dividen entre 3. Entonces 30 entre 3 es igual a 10. Entonces tendríamos más o menos por aquí nuestro centroide. Pero ¿qué pasa? Porque tengo en y barra 64. Porque la altura que tenemos aquí son 10, pero la que tenemos del cuadrado son 54 milímetros. Entonces se suman estos 54 a esos 10, lo cual nos da un total de 64 milímetros hasta el centroide de la figura número 2. En la figura número 3 no le tomamos mayor complicación. Tenemos un lado una base de 72 y una altura de 48 milímetros. Porque tenemos que aquí nuestro equibarra es 48, si al dividir 72 es 24. Como les dije, los 24 se cuentan a partir del ángulo recto de nuestro triángulo. Entonces tenemos por aquí los 24, pero para llegar al origen de nuestro plano hacen falta 48. Entonces la distancia que hay de nuestro origen hasta este punto son 48 milímetros, por eso son 48 en esta parte. Ahora bien, el y barra, como podemos ver, aquí está con un signo negativo, ¿verdad? Y eso es porque está en la zona de las y negativas. Entonces tenemos que 48 milímetros lo dividimos entre 2 y tenemos 16 milímetros, pero es negativo porque el triángulo se encuentra en la zona de la y negativa. También hay que tener mucho ojo con esto, por la misma razón de que aquí les conté esos 9 a mi rectángulo, pues lo mismo pasa aquí abajo. Entonces aquí es negativo, entonces aquí siempre, o sea, en esta zona de aquí para abajo los y siempre van a ser negativos. Siguiendo, ok. Luego pasamos a hacer la multiplicación del área por el equibarra. Ya sabemos cómo se hace esto, que multiplicamos el equibarra por el área, y el y también igual lo mismo, y barra por el área. Hacemos la sumatoria del a por x barra y el y por el y barra. Entonces pasamos a encontrar el centroide de la figura, ya teniendo todos estos datos. El centroide de la figura, como sabemos, se da por la sumatoria del a por el x barra o el y barra sobre la sumatoria del área. Hacemos las respectivas operaciones. Aquí tenemos el área del x barra, que son 200.880 entre el área de 10.422, lo cual nos da un total de x barra es igual a 19.27 y el y barra igual se sigue el mismo procedimiento, solo que cambiando los datos de a y barra. Entonces nos preguntamos dónde nos queda nuestro centroide. El centroide nos queda ubicado justo en esta zona, queda en el punto de los positivos, así que queda bien. El ejercicio está comprobado en el libro, y también está comprobado gracias a la aplicación AutoCAD. Muchas gracias. Estos serían los dos ejercicios que resolveríamos del capítulo 5 y espero haya sido de su comprensión. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ingeniero. No sé a qué hora estará viendo esto. A mí me toca hablarles sobre el capítulo 9, que es fuerzas distribuidas, momentos de inercia.
En este capítulo se retoma lo que hablaba mi compañero en el capítulo 5, donde se analizaron varios sistemas de fuerzas que estaban distribuidos sobre un área o volumen, en los cuales se tomaron las principales fuerzas que se consideraron fueron los pesos de placas homogéneas de espesor uniforme, las cargas distribuidas que actúan sobre vigas y las fuerzas hidroestáticas, los pesos de cuerpos tridimensionales homogéneos. Empezamos con el segundo momento de inercia de un área. En este capítulo se estudian fuerzas distribuidas cuyas magnitudes son proporcionales a los elementos del área, sobre los cuales actúan dichas fuerzas y que al mismo tiempo varían linealmente con la distancia que hay desde A hasta un eje dado. Un ejemplo es, considerando una viga de sección transversal uniforme, la cual está sometida a dos pares iguales y opuestos que están aplicados en cada uno de los extremos de la viga. Se dice que una viga en estas condiciones está en flexión pura. Y la mecánica de materiales se demuestra que las fuerzas internas en cualquier sección de la viga son fuerzas distribuidas cuyas magnitudes F igual a KYA varían linealmente con la distancia Y que hay entre los elementos del área A y un eje que pasa a través del centroide de la sección. Dicho eje se representa por el eje X en esta figura. Hasta acá. Las fuerzas de un lado del eje neutro son fuerzas con presión, mientras que las fuerzas en el otro lado son fuerzas de tensión. Sobre el propio eje neutro, las fuerzas son iguales a cero. La magnitud resultante de las fuerzas elementales F que actúan sobre la sección es esto de acá. La última integral se conoce como el primer momento Qx de la sección con respecto al eje X. Este es igual a YA y por tanto es igual a 0, puesto que el centroide de la sección está ubicado sobre el eje. Por consiguiente, el sistema de fuerza F se reduce a un par. La magnitud M de dicho par, que es el momento flector, debe ser igual a la suma de los momentos. Mx igual a Y, F igual a Y al cuadrado A de las fuerzas elementales. Al integrar sobre todo la sección se obtiene esto de acá, a la cual la última integral se le conoce como el segundo momento o momento de inercia de la sección de la viga con respecto al eje X y se representa en Ix. Ahora la determinación del momento de inercia de un área por integración. Bueno, el tema anterior habla sobre el segundo momento o momento de inercia de un área A con respecto al eje X. Acá, en estas integrales, conocidas como los momentos rectangulares de inercia del área A, se pueden evaluar con facilidad si la sección DA se puede evaluar con facilidad como una tira delgada paralela a los ejes coordenados. Para calcular Ix, la tira se selecciona paralela al eje X, de manera que todos los puntos de dicha tira estén en la misma distancia y del eje X. Bueno, entonces se obtiene el momento de inercia Dix de la tira multiplicando su área dA por Y al cuadrado. Para calcular Y, la tira se selecciona paralela al eje Y de forma que todos los puntos de dicha tira estén a la misma distancia del eje Y, así el momento de inercia de la tira es X cuadrado dA. Bueno, entonces, en el momento de inercia de un área rectangular, esto de acá, pero también se calcula Ix e Y con el uso de las mismas tiras elementales. Está la fórmula de acá, pero
se tiene que hacer esto de acá. Por tanto, se puede utilizar el mismo elemento para calcular los elementos de inercia Ix e Y en un área dada. Momento polar de la inercia. Una integral muy importante en los problemas relacionados con la torsión de las flechas cilíndricas y en los problemas relacionados de las placas es la siguiente, que es esta. Donde R es la distancia desde O hasta el área elemental de A. Esta integral es el momento polar de inercia del área A con respecto al polo O. El momento polar de inercia de un área dada puede calcularse a partir de los momentos rectangulares de la inercia Ix e Y del área. Dichas cantidades ya son conocidas. De hecho, si se obtiene que n al cuadrado igual a x al cuadrado más y al cuadrado, se puede escribir de esta forma. Entonces, esto da como resultado esto de acá. Ahora, sobre el radio de giro de un área. Se considera un área A que tiene un momento de inercia Ix con respecto al eje X. Imagina que se ha concentrado esta área una tira delgada paralela al eje X. Si el área A concentrada de esta forma debe tener el mismo momento de inercia con respecto al eje X, la tira debe ser colocada a una distancia kx desde el eje X, donde kx está definida por esta relación, y al resolver kx se escribe de este modo. Se hace referencia a la distancia kx como el radio de giro del área con respecto al eje X. En forma similar se pueden definir los radios de giro ky y ko, que se escriben de esta forma. Si se escribe la ecuación en términos de los radios de giro, se encuentra que da esto. El teorema de los ejes paralelos o teorema de Einstein. Se considera el momento de la inercia de I en un área con respecto a un eje AA' si se representa con Y. La distancia desde el elemento de A hasta AA' se escribe acá, así. Ahora se dibuja a través del centroide C del área un eje BB', que es paralelo a AA'. Dicho eje se llama eje centroidal, representado de esta manera. Y la distancia desde el elemento de A hasta BB' se escribe Y igual a Y' más D, donde D es la distancia entre los ejes AA', sustituyendo Y en la integral anterior, se escribe de esta manera. La primera integral representa el momento de inercia I del área con respecto al eje centroidal BB'. La segunda integral representa el primer momento del área con respecto a BB', como el centroide C del área está localizado sobre dicho eje. La segunda integral debe ser igual a 0. Finalmente se observa que la última integral es igual al área total, por lo tanto se obtiene esto. Esta fórmula expresa que el momento de inercia I de un área con respecto a cualquier eje dado a A' es igual al momento de inercia I del área con respecto a un eje centroidal BB', que es paralelo a AA', más el producto del área A y el cuadrado de la distancia de entre los dos ejes. A este teorema se le conoce como el teorema de los ejes paralelos o teoremas de Steiner. Sustituyendo k cuadrado por I y k cuadrado A por I, el teorema también se puede expresar de esta manera. Se puede utilizar el teorema similar para relacionar el momento polar de inercia JO de un área con respecto a un punto O con el momento polar de inercia JC de la misma área con respecto a su centroide C, denotando con D la distancia entre O y C, y se escribe aquí, así.
momentos de inercia de áreas compuestas. Un área compuesta A, que está constituida por varias áreas componentes A1, A2, A3, y así sucesivamente, como la integral que representa el momento de inercia de A, puede subdividirse en integrales evaluadas por AI, A1, A2, A3. Sí. El momento de inercia con A con respecto a un eje dado se obtiene sumando los momentos de las áreas A1, A2, A3, sucesivamente, con respecto al mismo eje. Por tanto, el momento de inercia de un área que consta de varias de las formas comunes mostradas se puede obtener con las fórmulas proporcionadas en dicha figura. Sin embargo, antes de sumar los momentos de inercia del área componentes, es posible que se tenga que utilizar el teorema de los ejes paralelos para pasar cada momento de inercia al eje deseado. El momento de inercia de una sección de una viga con respecto a un eje neutro está relacionado con el cálculo del momento flector en esa sección de la viga. Por lo tanto, la determinación de los momentos de inercia es un prerequisito para el análisis y el diseño de momentos estructurales. Lo cual se hace una tabla, se hace el dibujo para luego poner las fórmulas, así como está acá. También es necesario señalar que en el radio de giro de un área compuesta no es igual a la suma de un radio de giro de las áreas componentes para determinar el radio de un giro de un área compuesta. Es necesario que primero se calcule el momento de inercia del área. Acá tenemos la figura y aquí se empieza a desarrollar todo el cálculo para obtener la respuesta. El producto de inercia. En la integral que nos dan acá, que se obtiene al multiplicar cada elemento de un área. Y es considerado como el producto de inercia del área A respecto a los ejes X y Y, a diferencia de los momentos de inercia IX e Y. El producto de inercia IXY puede ser positivo, negativo o cero. Cuando uno o ambos ejes X y Y son ejes de simetría del área A, el producto de inercia IXY es igual a cero. Puesto que esta sección es simétrica respecto al eje X, con cada elemento de A de coordenada X y Y se puede asociar a un elemento de A' de coordenadas X y Y. Desde luego, las contribuciones A y XY de cualquier par de elementos seleccionados de esta forma se cancela tanto la integral y se reduce a cero. A través de los centroides C del área, cuyas coordenadas son X y Y, se dibujan dos ejes centroidales, X' y Y', que son paralelos respectivamente a los ejes X y Y, representando con X y Y las coordenadas de un elemento del área de A, con respecto a los ejes originales, y con X' y Y' las coordenadas del mismo elemento. Al sustituir las relaciones anteriores en la ecuación, se obtiene la siguiente expresión para el producto de la inercia, que es esto. La primera integral representa el producto de la inercia Ix', Y', del área A con respecto a los ejes centroidales X' y Y'. Los dos integrales siguientes representan los primeros momentos del área con respecto a los ejes centroidales. Dichas integrales se reducen a cero, puesto que el centroide C está localizado sobre los ejes. La última integral es igual al área total A. Por tanto, se obtiene que es esto. Ejes principales y momentos principales de inercia. Los ejes principales del área con respecto a O se definieron como los dos ejes perpendiculares entre sí respecto a los cuales los momentos de inercia de un área son máximo y mínimo. Los valores correspondientes de θ
representados por θ m, se obtuvieron a partir de la fórmula de acá. Y los valores máximos y mínimos correspondientes de I son llamados los momentos principales de inercia del área con respecto a O, que se obtiene de acá. También se señaló que el valor correspondiente al producto de inercia es 0. La transformación de los momentos y el producto de inercia del área bajo rotación de los ejes puede representarse con gráficas al dibujar el círculo de Moore, dados los momentos y productos de la inercia, y X, Y, E, Y, X, Y, del área con respecto a los ejes. Coordenadas X y Y se grafican con los puntos X y X y XY, y Y' menos XY, y se dibuja la línea de estos dos puntos. Esta línea es un diámetro de círculo de Moore, por tanto se define dicho círculo. Conforme se rotan los ejes a través de un ángulo θ, el diámetro roto a través del doble de dicho ángulo y las coordenadas de X' y Y' proporcionan los nuevos valores Ix', Y' e Ix'Y'. De los momentos y del producto de inercia del área, además el ángulo θm y las coordenadas de los puntos A y B definen los ejes principales A y B y los momentos principales de la inercia del área. Momentos de inercia de una masa. En el segundo capítulo estuvo dedicado a calcular los momentos de inercia de masa, los cuales aparecen en dinámica de problemas que involucran la rotación de un cuerpo rígido alrededor de un eje. El momento de inercia de masa es un cuerpo con respecto a un eje AA' y se define como esto. Donde R es la distancia desde AA' desde el momento de masa y el radio de giro del cuerpo se define como esto, o también de esta forma. Los momentos de inercia de un cuerpo con respecto a los ejes coordenadas se expresan de la siguiente manera. Así. Teorema de los ejes paralelos. Se vio en el teorema, también se aplica a los momentos de inercia de masa. Por lo tanto, el momento de inercia y de un cuerpo con respecto a un eje arbitrario AA' puede expresarse como esto de acá, donde I es el momento de inercia del cuerpo con respecto al centroide BB', que es el paralelo al eje AA', M es la masa del cuerpo y D es la distancia de los ejes. Momento de inercia en las placas delgadas. Los momentos de inercia de las placas delgadas se pueden obtener a partir de los momentos de inercia de sus áreas. Se encontró que para una placa rectangular de los momentos de inercia con respecto a los ejes mostrados son estos, mientras que por una placa circular están dados por estos de acá. Determinación del momento de la inercia de un cuerpo tridimensional por integración. Cuando un cuerpo posee dos planos de simetría, es posible utilizar una sola integración para determinar su momento de inercia con respecto a un eje dado. Si se selecciona un elemento de la masa dm como una placa delgada. Por otra parte, cuando un cuerpo consta de varias formas geométricas comunes, sus momentos de inercia con respecto a un eje dado puede obtener la fórmula proporcional de
del teorema de los ejes paralelos. Momentos de inercia de cuerpos compuestos. Para un cuerpo que consiste de varias formas simples, se puede obtener el momento de inercia de dicho cuerpo con respecto a un eje dado calculando los primeros momentos de inercia de las partes que lo constituyen con respecto al eje deseado y sumándolo después como en el caso de las áreas. El radio de giro es un cuerpo compuesto que no se puede obtener sumando los radios de giro a las partes que constituyen, y nos muestra un cuadrito acá con las representaciones de cada uno y sus figuras respectivas. Momento de inercia de un cuerpo con respecto a un eje arbitrario que pasa por el punto cero, producto de inercia de masa. En esta última parte del capítulo se aprende a determinar el momento de inercia de un cuerpo con respecto a un eje arbitrario o L que se dibuja a través del origen. Si se presenta con X, Y y Z, las componentes del vector unitario a lo largo de OL, se introducen los productos de inercia, que son estos de acá. Se encontró que el momento de inercia del cuerpo con respecto a OL se puede expresar de esta manera, y los productos de inercia de masa que reducen a cero las mismas condiciones de la simetría que hacen los productos de inercia al área. El teorema de los ejes paralelos para productos de inercia de masa está expresando por relaciones similares a la formulación derivada para el producto de inercia de un área, sustituyendo en las ecuaciones las expresiones para X, Y y Z, dadas en las ecuaciones que se encuentran acá. Elipsoide de inercia, ejes principales de inercia. Graficando un punto Q a lo largo de cada eje OL a una distancia de OQ igual a 1 sobre raíz cuadrada de IOL desde O, se obtuvo la superficie de un elipsoide conocido como elipsoide de inercia del cuerpo en el punto O. Los ejes principales X', Y' y Z' de este elipsoide son los ejes principales de inercia del cuerpo. Estos los productos de inercia X', Y', Y, Z' e Y, Z', del cuerpo con respecto a dichos ejes son iguales a cero. Existen muchas situaciones con las cuales puedes deducir los ejes principales de inercia de un cuerpo a partir de las propiedades de simetría de este último. Entonces, si se seleccionan los ejes principales como los ejes coordenados, se pueden expresar a I o L como esta de aquí, así, donde IX', Y', e IZ' son los momentos principales de la inercia del cuerpo en O. Bueno, continuando con la explicación que nos había dado nuestra compañera anteriormente sobre un pequeño resumen del capítulo 9, continuamos con la resolución de ejercicios de este mismo capítulo del libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros de Beery Johnston. En este caso solo resolveremos un ejercicio por la dificultad que tiene y por el poco tiempo que tenemos para hacer el video, así que resolveremos un ejercicio y espero que sea de su agrado. El ejercicio 9.31 nos dice: para el área sombreada que muestra la figura, determina el momento de inercia y el radio de giro del área con respecto al eje. El ejercicio nos está diciendo que encontremos el momento de inercia y el radio de giro. Son dos cosas muy diferentes, y para hacerlo vamos a utilizar el método de ejes paralelos. El método de ejes paralelos lo que nos indica es que tenemos que primero, antes que nada, encontrar el centroide de la figura. Como podemos ver en esta figura, ya tiene marcado un eje, ¿verdad? Pero este no es el centroide.
¿Y por qué no es el centroide? Porque como podemos ver aquí, la base, esta base de arriba es más pequeña que esta base de abajo. Entonces el punto del centroide quedaría un poco más abajo. Pero bueno, procedemos a hacer los pasos para encontrar el centroide. Lo haremos un poco más rápido por el hecho de que es un ejercicio bastante largo y complicado. Entonces procedemos. Primero que nada dividimos nuestra forma, en este caso una viga, en formas más simples, en rectángulos. En este caso nos quedan tres figuras, tres rectángulos. Tenemos la figura número 1, la figura número 2 y la figura número 3. Es para poder trabajar más fácil y más rápido los centroides. El siguiente paso nos dice: encontremos el centroide de la figura. Ok, como tenemos la sección 1, 2 y 3. La sección 1 primero tenemos que encontrar el área. Pero ojo, si se fijan ustedes bien, el cuadro es diferente a como es normalmente para encontrar centroides. Esto es porque el X barra siempre tiende a 0. ¿Por qué? Porque nuestro eje cartesiano pasa justo por el centro de toda la figura, como podemos ver. Entonces la mitad de 24 es 12, quedaría justo en nuestra barra vertical, que sería 0. En este otro es 8 milímetros, ¿verdad? Pero siempre pasa por el centro, en todas pasa por el centro. Entonces X barra sería igual a 0, por lo tanto AY siempre, o AX sería igual a 0. Entonces en este caso no lo ponemos porque sabemos que X barra va a ser igual a 0. Ok, procedamos. En la sección 1 tenemos que encontrar el área de la figura número 1, que sería multiplicando 24 milímetros por 6. Esto sería 144. Recuerden que las áreas serían en milímetros cuadrados, ¿verdad? Y lo mismo, igual. La forma número 2 es de multiplicar 8 milímetros por 48. 24, 24, 48. Nos da un total de 384. Y la última figura, que sería de multiplicar este 6 por otros 48 que tenemos de base. Entonces nos daría 288 milímetros al cuadrado. La suma de todo esto nos da 816 milímetros cuadrados. Y procedemos a efectuar los Y barra, los centroides de cada figura con respecto a Y. Ok. Con respecto a Y, en el primer ejercicio tenemos que, en la primera figura, quiero decir, tenemos que la altura, o sea, esta altura sería 6 entre 2 para poder encontrar el centroide de esta figura, serían 3. Pero como este 3 no está cerca del origen o sentado en el origen, entonces tenemos que sumarle estos 24. Entonces 3 más 24 serían 27. Entonces tenemos los 3 más los 24 hasta la barra, serían los 27 milímetros que tenemos aquí. La segunda figura que tenemos sería de aquí 48. La mitad de 48 es 24, pero da la casualidad que está justo en el origen, así que esa es igual a 0. Y la tercera forma, tenemos aquí lo mismo, tenemos 6 milímetros, lo dividimos entre 2 y tenemos que son 3 milímetros. Entonces estos 3 milímetros se los sumamos a estos 24, que da para llegar al plano. Entonces es menos 27. ¿Por qué es menos 27? Porque se encuentra por debajo de la línea de los X. Porque hacia arriba los datos de Y hacia arriba son positivos y hacia abajo son negativos. En este caso está hacia abajo, así que es negativo.
Siguiendo, sacamos el AY barra, que sería de multiplicar el Y barra por el área. Entonces, aquí en este primero tenemos 3088, en este 0 porque recuerden lo tenemos aquí en el origen, y en este da menos 7776. Al sumarlo da menos 3088. ¿Y esto por qué? Porque como les comenté anteriormente, la base superior es menor, por lo tanto esta iba a tender, su centroide iba a tender a bajar. Entonces pasamos al Y barra y sabemos que el Y barra es igual a la sumatoria de la Y barra sobre la sumatoria total de las áreas. Tenemos aquí el Y barra es igual a menos 3888 entre 816, lo cual nos da un total de menos 4.76, pero estos menos 4.76 nos quiere decir que son menos 4.76 milímetros a partir del origen, o sea, serían hacia abajo. Bueno, luego continuamos. Aquí ya tenemos marcado por dónde pasa nuestro Y barra, lo tenemos con un color azul, y sabemos que en este punto de aquí tendríamos nuestro centroide. Aquí pasa por donde corta el Y barra, y aquí por donde pasa el otro Y barra, pero de la figura número 3. Pasamos a inercia, a calcular la inercia de X, que la inercia de X con respecto a X, va a ser igual a la inercia sub 1 más la inercia sub 2 más la inercia sub 3. Esto es que vamos a sumar la inercia de cada figura y procedemos sumando la inercia de la primera figura. La inercia de la primera figura, que su fórmula es inercia más el área por la distancia al cuadrado. La fórmula de inercia es la siguiente en cuanto a rectángulo. Entonces sería un doceavo por la base del rectángulo multiplicado por la altura al cubo más el área, que es 144, por la distancia de la que se encuentra el eje, que serían los 27 que tenemos anteriormente. Todo esto, estos 27 al cuadrado. Aquí yo tengo, a mí me dio 432 de la primera operación, de esta primera, y 104.976 de esta segunda. Hacemos la sumatoria y nos da 105.408 milímetros cuadrados. Milímetros cuadrados es como se mide la inercia en este caso. Luego, en la inercia de la segunda figura, ¿por qué no tenemos el resto de la fórmula? Porque en este caso, como nuestro centroide está en el origen, entonces no hay distancia, pero sí hay área, pero no es necesario ponerlo todo. Como el centro es el centro del eje, entonces no hay necesidad. Y en todo caso se anularía aquí porque la distancia es igual a 0, 0 por el área sería igual a 0, entonces entonces procedemos con la misma fórmula, un doceavo por la base por la altura al cubo, lo cual nos da este resultado, 73.728 milímetros a la cuarta. Pasamos como el tercer ejercicio, la misma fórmula de la primera, y pasamos a proceder a hacer el ejercicio igual lo mismo, un doceavo por la base por la altura al cubo más el área de la figura por la distancia que se encuentra del eje. Entonces nos da de esta forma. Aquí me puse una coma de más por accidente.
824 más 209.952 nos da un total de 210.816 milímetros cuadrados. Se preguntarán por qué aquí este 27 es positivo. Bueno, yo lo puse positivo porque independientemente fuera el signo negativo o no, al elevarlo al cuadrado, este iba a terminar siendo un valor positivo. Así que por eso lo vi, pero siempre se tendría que poner un signo negativo aquí para no confundir el problema. Proseguimos. Tenemos aquí los siguientes datos, los datos de las inercias que encontramos de cada uno de las figuras. Procedemos a hacer la sumatoria para encontrar la inercia con respecto a X. Entonces tenemos que la inercia con respecto a X, al hacer la sumatoria, es 389.952 milímetros cuadrados. Ok. En el ejercicio nos pide que encontremos la inercia y que también encontremos el radio de giro. Entonces lo denotamos como K sub de X. Entonces pasamos y la fórmula para encontrar el giro es raíz cuadrada de la inercia con respecto a X sobre el área total de la figura. Entonces tenemos que K sub de X es igual a la inercia con respecto a X, que tenemos este valor que ya sacamos, 389.952, y lo dividimos por el área, que es la que sacamos anteriormente en este cuadro. Entonces hacemos la división y luego de hacer la división lo elevamos al cuadrado y nos da K sub de X, o el radio de giro de inercia, sería 21.90. Entonces, a continuación ya tenemos la inercia con respecto a X y el giro con respecto a X de inercia solo con respecto a X, pero tendríamos que encontrar la inercia justo en el centroide. Entonces esta es la inercia centroidal. La inercia centroidal se saca de la siguiente manera. Nos dice que la inercia con respecto a X es igual a la inercia centroidal más el área por la distancia al cuadrado. Pero como necesitamos encontrar la inercia centroidal, entonces hacemos aquí un cambio y tenemos que la inercia centroidal va a ser igual a la inercia con respecto a X menos el área por la distancia al cuadrado. El área aquí es el área total de la figura y la distancia es la distancia de la que se encuentra el eje con respecto, o sea, la distancia es la distancia que se encuentra del centroide con respecto al eje, ¿verdad? Entonces tenemos que la inercia centroidal va a ser igual a 389.952, que es el valor que tenemos aquí, menos el área total por 4.76 al cuadrado. Este 4.76 al cuadrado, ¿de dónde salió? Si se recuerdan, es del y sub y barra que tenemos aquí, que sacamos al principio, da menos 4.76, pero aquí ya lo ponemos positivo por la misma razón de que si yo lo pongo positivo o negativo, en este caso da igual, porque al elevarlo al cuadrado va a ser positivo. Entonces pasamos a resolver el ejercicio y tenemos que la inercia va a ser igual, la inercia centroidal es igual a 371.432.312 milímetros cuadrados. Esta es la inercia centroidal a partiendo del centroide
de nuestra figura. Continuamos y tenemos aquí que tenemos que sacar todavía la inercia con respecto a Y. Entonces la inercia con respecto a Y la sacamos de la siguiente forma. Sacamos inercia de la figura 1 más la inercia de la figura 2 más la inercia de la figura 3. Entonces la inercia con respecto a Y sería igual, de la misma forma, solo que aquí, si se fijan, no se pone distancia ni área, porque como estamos nuestros centroides están justo en el eje Y, entonces no hay una distancia. Entonces proseguimos, 1/12 por la base, y aquí, si se fijan, la base es esta altura de aquí, pero con respecto al eje Y, esto es la base y esta es la altura. Entonces el 6 es la base y este 24 de la suma de estos dos, de los 12, sería la altura. Entonces tenemos que la base es 6 milímetros por la altura, que serían 24 milímetros al cubo, más la segunda figura, que sería 1/12 de, como les dije antes, esto es la base, 48 milímetros por 8, que es la altura, por 8 milímetros al cubo. El siguiente es igual, lo mismo, 1/12 por la base por la altura que tenemos aquí al cubo. Pasamos a resolver todo esto y nos da un total de 64.256 milímetros cuadrados. Esa es la inercia con respecto a Y. Ok, pasamos a resolver el radio de giro con respecto a Y, que tendría esta figura. El radio de giro con respecto a Y se utiliza la misma fórmula, sería raíz cuadrada de la inercia con respecto a Y sobre el área total de la figura. Entonces ponemos que su de Y es igual a la raíz cuadrada de 64.256, que previamente ahorita ya sacamos, sobre 816, que es el área total de la figura. Entonces nos queda que el radio de giro es 8.87 milímetros con respecto a Y. Bueno, esto sería la resolución del ejercicio. Sacamos inercia con respecto a Y, radio de giro con respecto a Y, inercia centroidal, inercia con respecto a Y y el radio de giro con respecto a Y, además del respectivo centroide de la imagen. Como podemos ver, la imagen es una viga, y es una viga un poco peculiar porque la base que soporta el peso es pequeña. Entonces quiere decir que aquí arriba soportaría una carga puntual de gran peso, y es de gran peso por el hecho de que en esta base, como podemos ver aquí, es bastante ancha, lo cual sirve para soportar el peso que va a sostener, también por la gran altura que tiene esta viga. Bueno, eso sería todo. Le agradecemos por ver todo el video. Muchísimas gracias. Y esto sería toda nuestra exposición como grupo. Muchísimas gracias. Pasen un buen día.